Bienvenido a México entre Sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? La Casa de la Zacatecana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de México entre Sombras. Les habla el cronista. Querétaro es una ciudad que respira historia en cada una de sus plazas de cantera rosa. Pero hay una calle, la antigua calle de la Flor Baja, hoy Independencia, que guarda una de las fachadas más imponentes y al mismo tiempo más pesadas del centro histórico. Hablo de una mansión del siglo XIX que todos conocen como la Casa de la Zacatecana. Muchos de ustedes habrán escuchado la leyenda popular. Una mujer que llega de Zacatecas con su esposo, un hombre rico que de pronto desaparece. Ella dice que él se fue de viaje de negocios, pero la realidad era mucho más sangrienta. Hoy no vamos a repetir el cuento de los guías de turistas. Hoy vamos a abrir el archivo de una investigación privada realizada en los años 90 por un perito forense retirado, el licenciado Arvid. Arvid me contactó hace tiempo para contarme lo que vivió cuando lo contrataron para realizar un peritaje estructural y de valoración de bienes dentro de la casa, antes de que se convirtiera formalmente en museo. Él me decía: cronista, yo he estado en escenas del crimen brutales, pero esa casa no tiene escenas del crimen. Esa casa es el crimen mismo. El aire ahí dentro no se mueve, y cuando lo hace es porque algo que no tiene pulmones lo está empujando. El licenciado Arvide llegó a la propiedad un martes por la tarde. El sol de Querétaro golpeaba con fuerza la fachada, pero al cruzar el portón principal sintió ese descenso de temperatura que caracteriza a los lugares que han guardado secretos bajo el suelo. La casa estaba vacía de gente, pero llena de objetos. Relojes de pared que no marcaban la misma hora, espejos con el azogue carcomido y retratos cuyos ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos. Mi tarea era revisar el patio trasero y el área de las caballerizas, me escribió Arvid. Llevaba conmigo una cámara fotográfica de rollo y una grabadora de periodista. La primera anomalía ocurrió en el patio central. La fuente estaba seca, llena de hojas muertas. Mientras tomaba medidas, escuché el sonido de agua corriendo. Un chorro cristalino y constante. Arvid se giró, pensando que alguna válvula se había abierto, pero la fuente seguía seca. El sonido, sin embargo, continuaba. Era un sonido tan nítido que podía ver las ondas en su imaginación. De repente, el sonido cambió. Ya no era agua. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo de piedra. Él se quedó quieto, con la grabadora encendida. No había nadie más en la casa. Los encargados lo habían dejado solo para que trabajara con libertad. Siguió el sonido hasta un rincón del patio, donde la tierra estaba un poco más levantada que el resto del nivel. En ese momento, el arrastre cesó, pero en el silencio que siguió, Arvide escuchó una risa de mujer ahogada, como si estuviera ocurriendo detrás de una pared de cristal. No fue una risa de alegría, me puso Arvide en su informe. Era una risa de nerviosismo, de alguien que sabe que ha hecho algo imperdonable. Saqué mi linterna y alumbró hacia el suelo.
Fue entonces cuando vi la primera sombra. No era la sombra de Arvid. En la pared de cantera frente a él se proyectó la silueta de una mujer con un vestido largo de otra época. La sombra no estaba estática. Movía los brazos de forma frenética, como si estuviera cavando con las manos desnudas en la pared. Arvid miró hacia atrás, buscando la fuente de la luz que proyectaba esa sombra, pero no había nada. Solo el sol de la tarde filtrándose por el tragaluz. La sombra seguía ahí, rascando la piedra, hasta que desapareció, fundiéndose con la oscuridad de un pasillo. Saben, el terror más efectivo no es el que te ataca de frente, sino el que te desgasta los sentidos poco a poco. El licenciado Arvid decidió ignorar lo ocurrido en el patio y subió a la planta alta, a la habitación principal. Se dice que en esa habitación la zacatecana planeó el asesinato de su esposo con la ayuda de su sirviente y amante. Y se dice que, después de deshacerse del esposo, ella también asesinó al sirviente para no dejar testigos, terminando ella misma colgada de uno de los balcones cuando el pueblo descubrió sus crímenes. 3 entierros clandestinos en una sola casa. Entré al dormitorio principal, me contaba Arvid. El olor ahí era diferente. Olía a flores frescas, pero con un fondo metálico, a sangre vieja. Las cortinas de seda estaban cerradas. Encendí la luz, pero el foco parpadeó y se fundió al instante. Me quedé solo con la luz de mi linterna. Arvid comenzó a fotografiar el mobiliario. Al enfocar el espejo del tocador, notó algo extraño en el visor de su cámara. En el reflejo, la puerta que él acababa de cerrar estaba abierta. Se giró rápidamente. La puerta estaba cerrada. Volvió a mirar por la cámara. En el reflejo, no solo la puerta estaba abierta, sino que había un hombre parado en el umbral. Un hombre con ropa de trabajo, sosteniendo una pala. El licenciado Arvid dejó la cámara sobre la mesa, sintiendo que las manos le sudaban. No se atrevió a mirar el espejo directamente. Empezó a escuchar una respiración agitada justo detrás de su cuello. Una respiración pesada, masculina, cargada de fatiga. Giró la cabeza centímetro a centímetro, pero no había nadie. Sin embargo, el vello de sus brazos se erizó por completo. De repente, escuché un golpe seco debajo de mis pies, me escribió. ¡Pum! Como si alguien estuviera golpeando el techo del piso de abajo con un mazo, luego otro. ¡Pum! ¡Pum! El suelo de madera empezó a vibrar rítmicamente. Arvid salió de la habitación, pero al intentar bajar las escaleras, se dio cuenta de que el pasillo se había oscurecido por completo. Las sombras en las paredes ya no eran solo siluetas, parecían tener volumen. Eran bultos oscuros que se desplazaban por el techo, evitando el haz de su linterna. Llegó a la barandilla de la escalera y miró hacia abajo, hacia el patio central. Ahí, bajo la luz de la luna que empezaba a asomarse, vio 3 figuras. No eran fantasmas translúcidos, eran 3 sombras densas, más negras que la noche misma. Estaban paradas en los puntos exactos donde años después se descubrirían los restos óseos. Una bajo la fuente, otra en el jardín y otra cerca de la cocina. Las 3 sombras estaban completamente inmóviles, mirando hacia arriba,
hacia donde él estaba parado. No tenían rostros, no tenían voz. Pero Arvide sintió una presión inmensa en el pecho, como si esas tres presencias estuvieran absorbiendo todo el aire de la mansión. Saben, el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. En la casa de la Zacatecana, el silencio es una herramienta de tortura. Arvid bajó las escaleras con una lentitud agónica, pegado a la pared. Dice que sentía que los escalones de madera se hundían bajo su peso más de lo normal, como si la estructura se hubiera vuelto blanda. Al llegar a la planta baja, las tres sombras habían desaparecido, pero en el suelo de piedra del patio había algo nuevo, un rastro de tierra fresca, un camino de lodo rojizo que iba desde la cocina hasta el centro del patio. Arvide, movido por una inercia profesional que hoy lamenta, siguió el rastro. El rastro terminaba justo frente a un gran espejo de cuerpo entero que estaba en el pasillo. Me acerqué al espejo. Me puso Arvide al final de su informe. Y fue lo único que me hizo perder los estribos. En el reflejo, el rastro de tierra no terminaba en el suelo. El rastro seguía subiendo por mi propio cuerpo. En el espejo, mi ropa estaba cubierta de lodo y sangre, y mis manos estaban desgarradas, como si yo hubiera sido quien cavó las fosas esa misma tarde. Arvid soltó un alarido de puro horror cuando vio que, en el reflejo, una mano pálida salía desde detrás de su propio hombro para taparle la boca. Sintió el contacto. Una piel fría, húmeda, con olor a cal y a olvido. No escuchó palabras, solo un sonido sordo de algo rompiéndose dentro del espejo. Salió corriendo de la casa, dejando atrás su equipo, su cámara y su grabadora. No paró hasta llegar a la plaza de armas, donde se desplomó frente a unos policías turísticos. Cuando regresaron al día siguiente a recoger sus cosas, encontraron que la grabadora de Arvide había capturado algo. Me envió el audio. No se escucha ninguna voz humana. Se escucha, durante 40 minutos, el sonido de una pala entrando en tierra húmeda y el jadear rítmico de dos personas trabajando en la oscuridad. Y al final, justo antes de que se acabe la cinta, se escucha el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente al suelo y el cierre metálico de una caja que nunca fue abierta. Cronista, termina Arvide, hoy la casa es un museo precioso. La gente admira las pinturas y los muebles, pero yo sé que los 3 entierros siguen ahí, no en los huesos que sacaron, sino en la memoria de las paredes. Cada vez que paso por esa calle, siento que alguien me mira desde el balcón superior. No es una mujer, no es un amante, es la culpa, que todavía no ha terminado de cavar su propia tumba. La casa de la Zacatecana sigue abierta al público en Querétaro. Es un lugar de visita obligada, pero si van, hagan un experimento. Quédense en el patio central, cierren los ojos y traten de escuchar más allá del ruido de la calle. Si escuchan el arrastre de algo pesado o el golpe de una pala contra la piedra, no se queden a ver quién está trabajando. Hay deudas que se pagan con siglos de silencio. Soy el cronista y esto fue México entre sombras. Si tienen historias de casas que parecen retener los crímenes de sus antiguos dueños, ya saben dónde encontrarme. En nuestra próxima entrega viajaremos hacia el estado de Morelos. Vamos a visitar una construcción que parece un castillo europeo perdido en el trópico.
un lugar de descanso que se convirtió en una trampa de lujo y soledad. El jardín borda. Buenas noches. Y fíjense bien en lo que proyecta su sombra. Podría no ser solo suya,